Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra segunda Active Class para el curso de herramientas para el análisis energético. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ok, permítanme. Muy bien. Este, Vamos a dedicarnos en esta sesión a aplicar conceptos de eficiencia energética para sistemas y equipos y de ahorro energético, con el objetivo, pues precisamente de ir empezando a detectar oportunidades de mejora. Bueno, muy bien. Entonces, para esta clase vamos a estar, permítame, haciendo algunos ejercicios. Vamos a estar muy activos, aplicando estos conceptos. Entonces, vamos a necesitar una calculadora y voy a requerir de su participación, de las personas que estemos en este momento conectadas. No sé si sea posible que entren a este Menti. A ver, creo que voy a dejar de compartir para pasarles la liga en el chat. Perdón, no he pasado. Bueno, este chat lo vamos a ir, las preguntas, perdón, de este cuestionario las vamos a ir alternando con los ejercicios. A ver, creo que ya lo tienen allí. Entonces, si me gustan apoyar, por favor, con con algunos cálculos a lo largo de la sesión. Muy bien, entonces continuamos. Sí. Bien, entonces nuestro tema es la eficiencia energética y lo vamos a aplicar en diferentes contextos. Vamos a hacerlo en forma práctica a través de los siguientes ejercicios. Bien, primero vamos resolver este ejercicio de calentamiento de agua. Vamos a considerar que tenemos un contenedor en donde se calientan 30 litros de agua mediante una resistencia eléctrica de 1,5 kilowatts. Se logra elevar la temperatura del agua de 30 a 40 grados centígrados, encendiendo la resistencia por 15 minutos. La entalpía del agua a 30 grados es de 627,6 kilojoules y a 40 grados es de 1882,8 kilojoules con respecto a una temperatura de referencia de 25 grados centígrados. Vamos a calcular la eficiencia térmica de este proceso. Muy bien, entonces, si ustedes recuerdan por ahí de su material del curso, pues eficiencia térmica lo estamos definiendo como la relación entre la energía útil o la energía aprovechada o asociada a la producción o la salida de un proceso con respecto a la energía de entrada suministrada a ese proceso. Entonces tenemos esas dos componentes, la energía útil o la energía aprovechada y la energía suministrada. Entonces vamos a empezar analizando la energía utilizada. Entonces, el propósito de este sistema es precisamente calentar agua, elevar su temperatura, en este caso de 30 a 40 grados. Entonces, la energía que efectivamente me ayuda a lograr ese cambio de temperatura es la energía útil o la energía aprovechada por el sistema. Entonces, ya tenemos aquí los datos de la energía asociada a 30 grados para esos 30 litros de agua y la energía asociada a los 40 grados. Entonces, podemos simplemente calcular el calor absorbido o la energía absorbida para el agua para poder incrementar su temperatura, como ese cambio de entalpía o ese cambio de la energía que corresponde a 40 grados menos la energía que corresponde a los 30 grados. La diferencia me da una energía absorbida o una energía por el agua, una energía aprovechada por el agua para incrementar su temperatura de 1255,2 kilojoules. ¿Ok? Aquí nada más para detallar un poquito
el concepto de entalpía, podemos revisar esta fórmula. Es simplemente para dar un fundamento, vaya, al cálculo y ilustrar un poquito más el procedimiento. Aquí calculamos la entalpía en función de la masa de la sustancia, su capacidad calorífica y un delta de temperatura, la temperatura del fluido menos una temperatura de referencia. Bien, aquí tenemos la capacidad calorífica del agua y tenemos que la temperatura de referencia es de 25 grados. Entonces nosotros podemos aplicar esta fórmula para calcular la entalpía a 40 y la entalpía a 30 grados. ¿Sí? Entonces yo sé que ya nos lo dan como un dato, pero es simplemente para ver de dónde sale este dato que nos da el problema, ese par de datos. Bueno, la entalpía inicial es la entalpía asociada a una temperatura de 30 grados. Entonces tenemos 30 litros de agua, o sea, 30.000 mililitros. Y nosotros sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, entonces tenemos 30.000 gramos. La capacidad calorífica es un dato que podemos obtener de diferentes libros de termodinámica o de diferentes libros de física y es 4,184 joules por gramo por grado centígrado, que multiplica un delta de temperatura, que es la temperatura asociada al estado inicial, que es de 30, menos la temperatura de referencia. Entonces, si yo hago ese cálculo, obtengo, perdón, 627.600 joules. ¿Ok? Entonces, corresponde precisamente a este dato que me da el problema, 627,6 kilojoules. Bien, lo mismo puedo hacer para el estado final del agua, que es a 40 grados. Entonces, tengo la misma masa con su capacidad calorífica y con ese delta de temperatura y calculo 1882,8 kilojoules, que es precisamente el dato. Es nada más para explicar los datos que me da el ejercicio, que no son forzosos, simplemente me podían dar la, la masa, estamos hablando de que es agua y con eso es suficiente. Bueno, y las temperaturas inicial y final. Con eso yo pudiera investigar los datos de capacidad calorífica y hacer un estimado de la energía a 30 grados y la energía a 40 grados cuando la temperatura de referencia es 25. De cualquier manera, el concepto aquí clave es precisamente el calor absorbido por el agua como un delta de entalpía o la diferencia entre la entalpía final menos la entalpía inicial. Si volvemos a aplicar la fórmula y factorizamos pues la masa, la capacidad calorífica, podemos ver que la temperatura de referencia al restar se va a cancelar y tenemos precisamente el delta de temperatura entre el estado final y el estado inicial. Entonces es igual a la diferencia precisamente entre estas dos cantidades, que justo me va a dar el calor absorbido que ya habíamos obtenido. Bien, de 1.255.200 joules o 1.255,2 kilojoules. Bien, esa es simplemente la energía aprovechada, pero la energía suministrada, ¿cómo se calcula? Bueno, ¿cuál es el medio por el cual se suministra energía al sistema? Pues es a través de esta resistencia eléctrica que opera por 15 minutos, una resistencia de 1,5 kilowatts. Entonces aquí, para hablar de la energía suministrada, nos dan la potencia de la resistencia eléctrica y el tiempo de operación. Entonces, aquí es importante retomar el concepto de la energía como una integral de la potencia en el tiempo. En este caso, la potencia tiene un comportamiento constante, la vamos a asumir constante, por ese periodo de 15 minutos. Entonces, el área, la integral o el área bajo la curva, pues es simplemente el área de este rectángulo, que es el tiempo de operación por la potencia, en promedio la potencia cuyo valor estamos considerando constante durante todo el periodo. Entonces, muy bien, 1,5 kilowatts es lo mismo que 1.500 watts o joules por segundo. Convertimos segundos a minutos y multiplicamos por 15 minutos, que es el tiempo de operación, ¿sí? Y nos da la energía suministrada, 1.350 kilojoules. Y finalmente, bueno, observamos la cancelación de unidades precisamente al integrar potencia en el tiempo, obtenemos unidades de energía y el cálculo de energía. La energía utilizada o aprovechada por el proceso ya la habíamos obtenido en esta cantidad, entonces lo único que nos queda es calcular la relación para calcular la eficiencia y multiplicada por 100 para hablar de una eficiencia en términos porcentuales.
Y sería la eficiencia de mi proceso 92,98. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna duda sobre este ejercicio. Bueno, entonces yo les tengo unas preguntas. Permítanme. Ok. Ah, si nos vamos al cuestionario, vamos a empezar la presentación. Ok, vamos a reflexionar un poquito sobre este ejercicio. No sé si esos son sus puntos. Ya todo el mundo está en el cuestionario. Hacemos clic en la imagen y empezamos. Muy bien. Vuelvo a mover esta barra. Ok. Ok, bueno, entonces, mm, ok, vamos a la siguiente. Entonces, según el ejercicio que acabamos de resolver, donde en un contenedor se calientan 30 litros de agua desde una temperatura de 30 hasta una temperatura de 40 grados centígrados mediante una resistencia eléctrica de 1,5 kilowatts. Entonces, la energía útil es, entonces vamos a ver ustedes qué responden. ¿Cuál es la energía útil? La energía suministrada, la energía de agua a 30 grados, la energía de agua a 40, la energía para cambiar la temperatura de 30 a 40. ¿Cuál sería su mejor respuesta? Muy bien, tengo 5 respuestas. Ok, entonces, muy bien. Me falta alguien, pero... Ok, vamos a ver la respuesta correcta. Ah, ¿por qué no me muestra la respuesta? Perdón. Mm, Bueno, la respuesta correcta es la energía para cambiar la temperatura de 30 a 40 grados. Déjenme ver qué pasa aquí. Mm, Aquí está. A ver. Mm, Válgame Dios, no me deja mostrar las respuestas. Bueno, muy bien. No sé si estamos de acuerdo en esa pregunta. Sí, entonces la respuesta correcta, la energía para cambiar de 30 a 40 grados. Bueno, ok. No sé si sean restricciones del uso gratuito de Mentimeter o no sé qué pase. Muy bien, ahora en esta siguiente pregunta. En un contenedor se calientan 30 litros de agua de 30 a 40 grados, como mencionamos, a través del uso de la resistencia. El cálculo realizado de eficiencia considera las pérdidas de energía no nulas, la energía aprovechada, que no hay pérdidas de energía, que toda la energía se aprovecha. ¿Ok? Ya me está funcionando este botoncito. ¿Ok? Ok. El cálculo realizado de eficiencia considera cuál sería su mejor respuesta. Mm, no, ok. Sí, como ya tenemos todo, vamos a ver. Sí, bueno, la respuesta correcta es precisamente la energía aprovechada. No cuantificamos pérdidas, entonces no consideramos explícitamente las pérdidas de energía, sino más bien el calor absorbido o el calor aprovechado. ¿De dónde proviene este calor? Precisamente de la resistencia eléctrica. Obviamente sí hay pérdidas, no las cuantificamos, pero sí las hay. Si no hubiera pérdidas, tendríamos una eficiencia del 100%.
Y no podemos asumir que toda la energía se aprovecha. Precisamente esa sería una eficiencia del 100%. Calculamos una eficiencia menor. Entonces la respuesta correcta es la 6. Ahora sí. Muy bien. Ok, voy a interrumpir aquí. Voy a ir a la presentación. Ok, muy bien. Vamos a un siguiente ejercicio. Ok, vamos a considerar aquí un equipo para la producción de vapor. Una caldera durante 45 minutos quema 109 galones de diésel para producir 20.000 libras por hora de vapor saturado a una presión de 150 libras por pulgada cuadrada. Calcula la eficiencia de la combustión de la caldera. ¿Ok? Bueno, pues nuevamente estamos utilizando el método directo. El calor aprovechado, la energía útil, es la energía que efectivamente me permite producir vapor saturado, esta cantidad de vapor. ¿Ok? Y la energía de entrada, pues es la energía que proviene precisamente del uso de este combustible, al quemar este combustible. ¿Ok? Bien, entonces vamos a calcular la eficiencia. Hay algunos datos que investigar. Aquí no di tantos datos como en el ejercicio anterior, en donde ya les daba la entalpía inicial, la entalpía final. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar un determinado combustible. El combustible tiene cierta capacidad calorífica. Entonces, eso es precisamente lo que yo necesito para cuantificar la entrada de energía en mi sistema. Entonces, la capacidad calorífica del diésel, según esta fuente, aquí les pongo algunas ligas, es de 43.1 megajoules por kilogramo. Entonces, me dan aquí la cantidad de energía asociada a cada kilogramo, ¿sí? A una unidad de masa en kilogramo del diésel. ¿Ok? Me dan aquí un volumen de diésel. Entonces, pues voy a necesitar convertir ese volumen, esos galones, en, en masa. ¿Sí? Entonces puedo convertir esos galones a metros cúbicos y utilizar este dato de densidad del diésel de 850 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Y luego tengo la producción de vapor. Entonces, el vapor, ¿qué necesito saber? Se produce vapor saturado a cierta presión. Entonces, la caldera pues va permitir pues, la evaporación del agua. Entonces vamos a cambiar el líquido, el agua saturada, esa presión que tiene una determinada energía en BTU por libra a vapor saturado, donde tenemos otro calor específico en BTU por libra. ¿Ok? Bueno, entonces hay que generar, o bueno, hay que consultar todos estos datos y ya con estos datos nuevamente procedemos al cálculo. Perdón. Aquí voy a empezar con la energía suministrada. Entonces, esa depende del diésel. Tengo 109 galones de diésel. Lo convierto a metros cúbicos con el valor de la densidad. Paso mis metros cúbicos a kilogramos y después utilizo la capacidad calorífica, que está expresada en megajoules o por kilogramo. Aquí un mega es 1 por 10 a la 6 joules, entonces tengo 43.1 por 10 a la 6 joules por kilogramo. Y después hago esta conversión, convierto de joules a BTUs. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo manejo aquí una serie de relaciones y es importante verificar la cancelación de las unidades. Entonces, los galones se cancelan, los metros cúbicos se cancelan y los kilogramos se cancelan a los kilogramos de combustible al multiplicar por la capacidad calorífica. Eso me va a dar la cantidad de energía que estoy obteniendo de ese combustible. Y luego nada más una transformación de unidades. En lugar de joules, prefiero manejar los BTUs. ¿Sí? Y expreso mi cantidad de energía en BTUs, ¿sí? Sería esta cantidad, ¿ok? ¿Por qué BTUs? Bueno, porque el calor aprovechado para la evaporación lo voy a expresar también en BTUs. Esa es la energía suministrada, ahora la energía aprovechada. Entonces, yo tengo cierta producción de vapor, entonces la energía asociada a esos 20.000 libras por hora de vapor la calculo de esta manera. Tengo que calcular multiplicar esa razón de producción de vapor por el tiempo de operación, pero esta razón de producción está por hora.
convierto esa hora a minutos, entonces tengo aquí la producción de libras por minuto, multiplico por el tiempo de operación que son 45 minutos, entonces efectivamente puedo cancelar las unidades de tiempo y finalmente multiplico por otra vez por este delta de energía, la energía asociada al vapor saturado menos la energía asociada al líquido saturado a 150 libras. Entonces aquí tengo esa diferencia de energía que me va a dar el calor absorbido para lograr la evaporación. Entonces, no, o nuevamente observo la cancelación de unidades, transformé horas a minutos y los minutos, pude multiplicar el flujo libra por minuto por el tiempo de operación en minutos, obtengo libras y después multiplico por el cambio o el calor absorbido en BTU por libra. Sería calor latente de evaporación y obtengo esa cantidad de BTUs. Y finalmente, ¿qué me resta hacer? ¿Quién me dice? Para calcular la eficiencia. No sé, Debería Es ser la resta dividir, de ah, energía de entrada entre la de salida. la resta no. ¿Qué no, será en no, lugar? es dividir la energía Es la, aprovechada ajá, entre la energía del diésel muy bien, y ese resultado multiplicarlo por 100 exacto, ¿sí? y va a dar Entonces, 89,8%. muy bien, ¿sí? Calculo la relación y bueno, me dio 89,8%. Ok, sí, entonces calculamos la relación de la energía aprovechada sobre la energía suministrada, ¿sí? Y me da 89%, que es una eficiencia que puede obtenerse, vaya, en una caldera. Muy bien, entonces vamos a interrumpir aquí. Vamos a regresar al cuestionario de Mentimeter. Permítanme, espero no me falle. Muy bien, entonces estamos en el segundo ejercicio. Entonces estamos hablando de una caldera para producir vapor. La energía de entrada es entonces, y aquí hay varias opciones. Escojan la mejor. ¿Ok? Bueno, muy bien. Tengo cuatro respuestas, cinco, ¿sí? Me estoy refiriendo únicamente a la energía de entrada. Entonces, ¿cómo se proporciona energía a este proceso de evaporación? Pues ahí me lo plantea el problema, ¿sí? A través de la quema de combustible, ¿ok? Bueno, vamos a ver las respuestas. Otra vez, no sé qué pasó. Permítanme, no sé qué pasó aquí. Bueno, otra vez no sé qué pasa, que no puedo ver las respuestas. Bueno, ok. Bueno, yo tengo ocho respuestas. La respuesta correcta sería la primera, el producto de la cantidad de combustible por su poder calorífico. Esa es la entrada. El producto de volumen de combustible por su densidad, pues me da masa de combustible y no me preguntan por la masa de combustible, sino por la energía de entrada. El producto de flujo de vapor saturado por su calor específico, pues es la energía asociada al vapor. Y el producto del flujo de agua saturada por su calor específico es la energía asociada al agua en el estado líquido. No sé. Como le hice hace rato para...
Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Una caldera durante 45 minutos, bueno, quema diésel para producir 20.000 libras por hora de vapor. La energía útil es, ¿cuál sería su mejor respuesta? Ok, ahorita les digo cuál es la correcta. Ok, bueno, muy bien, ya tengo sus respuestas. La energía útil no es la energía asociada al combustible. La energía que provee el combustible es la entrada. La energía útil, la utilizada, la aprovechada, la proporción de energía del combustible que es aprovechada, es la energía que produjo la evaporación del agua, sería esta opción. ¿Sí? La energía asociada al combustible entre el tiempo de operación. Bueno, energía entre tiempo me da potencia. Me están preguntando por energía, no por potencia. Y además la utilizada, no la del combustible. La energía que produjo la evaporación del agua entre el tiempo de operación sería potencia y no energía. Entonces, la mejor respuesta es la segunda opción, la energía que produjo la evaporación del agua. Ay, lamento esto, ¿por qué no? Bueno, muy bien. Aquí sí veo sus respuestas. Sí, es la energía que produjo la evaporación del agua. Muy bien. Bueno, espero, esa hubiera sido la segunda pregunta del ejercicio. Permítanme regresar. Bueno, vamos a un tercer ejercicio. Ahora vamos a hablar de un motor de combustión interna. Un generador produce 12 kilowatts de potencia eléctrica durante un periodo de 45 minutos. El motor a gasolina que mueve el generador quema 1,65 galones de gasolina regular. Calcule la eficiencia de combustión de este generador. Bueno, entonces hay que ver este generador, qué es lo que requiere como insumos y qué es lo que produce. ¿Ok? Entonces produce energía eléctrica o potencia eléctrica. Y lo que requiere para su operación es precisamente gasolina ahora, gasolina regular, que se quema también por un determinado tiempo de operación. Pues los datos a investigar son similares a los del ejercicio anterior. La capacidad calorífica ahora de la gasolina, que ustedes pueden localizar ese dato de diferentes fuentes. Aquí tengo uno. La densidad de la gasolina regular, 680 kilogramos por metro cúbico. Algunos factores de conversión me dan el volumen en galones, pues necesito convertir a metro cúbico y me dan la capacidad calorífica en kilojoule por litro, entonces eventualmente también necesito convertir a litros. Y bien, empezamos con la energía producida. La energía producida está asociada pues a esta potencia, a 12 kilowatts. Entonces, o 12 kilojoules por segundo, ¿sí? Entonces, pero esa es potencia. Necesito energía, entonces otra vez necesito integrar en el tiempo. Esta sería la potencia promedio producida, pues la voy a multiplicar simplemente por el tiempo de operación, que son los 45 minutos. Solamente verifico la consistencia de unidades. Kilowatts son kilojoules por segundo. Entonces necesito convertir, usar este factor, 60 segundos por un minuto, y finalmente multiplicar por 45 para obtener la energía producida, 32.400 kilojoules. Y ahora sí, otra vez la energía suministrada en función otra vez del combustible, que es esta 1,65 galones de gasolina regular. Entonces, yo convierto, bueno, si tengo curiosidad en saber este volumen, cuántos kilogramos de gasolina son, pues tengo que pasar de galones
a metros cúbicos y luego utilizar la densidad para obtener los kilogramos de gasolina. Y después para obtener la energía que me va a dar esa gasolina al quemarla por 45 minutos, pues voy a multiplicar esa masa por su capacidad calorífica, pero la capacidad calorífica está expresada por unidad de volumen, entonces primero convierto esos kilogramos en litros, utilizando el inverso de la densidad. ¿Ok? Bien. Y finalmente tengo la energía suministrada. Entonces, nuevamente aquí, ¿qué hay que hacer? Otra vez calcular la relación. ¿Sí? Bueno, verifico aquí la cancelación de unidades. ¿Sí? Para obtener y en el cálculo de mi eficiencia, dividir las mismas unidades de energía en el numerador entre las mismas unidades de energía en el denominador. Y me da una eficiencia de 15% de este motor de combustión interna. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, pues vamos a ver, antes de pasar al siguiente ejercicio, algunas preguntas sobre este. Bueno, vamos a ver cuánto. Bueno, aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. La siguiente sería, entonces, en el problema de este generador que produce potencia eléctrica, el insumo de energía es, y nuevamente seleccionamos la mejor opción o la opción correcta. El producto de la potencia eléctrica por el tiempo de operación. Muy bien, aquí ya estoy viendo una respuesta. Vamos a ver las demás. La integral de la potencia eléctrica durante el tiempo de operación. Bueno. ¿Ok? Esta potencia eléctrica hay que recordar que es la producción, ahora no es la entrada. Si es la producción, entonces no es el insumo, sino la salida de mi proceso. Entonces las dos primeras opciones quedarían descartadas por esa razón, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del combustible y serían alguna de las dos últimas opciones. Entonces vamos a ver sus respuestas. Si me funcionó. Sí, y bueno, las 7 respuestas están correctas. ¿Sí? El producto de la cantidad de combustible por su poder calorífico es precisamente el insumo de energía para este proceso. El diferencial de la masa entre el diferencial de volumen de combustible, este es la definición de densidad y no es a lo que se refiere la pregunta. ¿Sí? Muy bien. Esa es la primera pregunta. Vamos a la segunda. Un generador produce 12 kilowatts de potencia eléctrica en 45 minutos quemando gasolina regular. La energía aprovechada es la energía aprovechada, la energía útil, la energía de salida de mi proceso. ¿Cuál sería? La energía obtenida al quemar el combustible, la energía eléctrica obtenida, la energía asociada al combustible entre el tiempo de operación, la energía eléctrica obtenida entre el tiempo de operación. Bueno, fíjense los términos en que está planteada la pregunta, en energía. Entonces, si hablamos de energía entre tiempo de operación, estaríamos hablando de potencia. Entonces, no corresponde, ¿verdad? Y además, sobre todo aquí el concepto principal es identificar a qué me refiero como energía aprovechada. Si es parte de la energía suministrada. Entonces, la energía aprovechada está asociada a la potencia eléctrica. Vamos a ver. Otra vez ya me falló. Bueno, bueno, así me... Ok, la respuesta correcta efectivamente es la energía eléctrica obtenida. Sí, la segunda opción. Sí, la energía obtenida al quemar el combustible es energía de entrada, si no es la energía de salida o la energía aprovechada. De la energía obtenida al quemar el combustible, parte de esa se aprovecha y se transforma efectivamente en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería la segunda. Ok, bueno, regreso a la presentación. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. No sé si hay algún comentario
no, perdón. Vamos al ejercicio 4, me brinqué este, ¿sí? No sé si haya algún comentario de los tres primeros ejercicios, ¿sí? Los tres primeros ejercicios ilustran el cálculo de eficiencia por el método directo. El método directo significa que no cuantificamos pérdidas que pueden tener una justificación muy variada, sino que nos concentramos en la energía asociada a la producción, a la salida, al propósito de mi proceso y divido entre la energía suministrada para calcular la eficiencia. Este ejercicio 4 también tiene relación con esa manera de calcular la eficiencia, pero es un tanto diferente. Vamos a hablar del coeficiente de desempeño de un equipo de refrigeración. Bueno, y se tienen los siguientes datos de la operación de ese refrigerador entre las 12 y las 13 horas. La potencia eléctrica promedio suministrada en esa hora, en la hora que transcurre entre las 12 y las 13, es de 127 kilowatts. Y produce un enfriamiento de 2.500.000 BTUs. Bien, entonces me piden aquí calcular dos parámetros que son típicos en la evaluación de sistemas de refrigeración. Uno es directamente la relación kilowatt eléctrico entre tonelada de refrigeración y el otro parámetro es el coeficiente de desempeño o coefficient of performance. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por la primera cantidad. Pues es simplemente la relación kilowatt eléctrico por tonelada. Pues como que está algo directo, ¿no? Porque la potencia eléctrica aquí me la dan 127 kilowatts y me dan la tonelada de refrigeración. Pues no exactamente, pero sí me dicen el enfriamiento producido en BTUs. Entonces lo que necesito es un factor de conversión para hablar en los términos en que se me pide reportar esta relación. Bueno, entonces... Aquí está el factor de conversión que puedo necesitar. 12.000 BTU por hora, ¿sí? Son una tonelada, ¿sí? Esta tonelada de refrigeración también es unidad de potencia, ¿sí? Entonces necesito considerar que esta cantidad de energía, de enfriamiento, se produce en una hora para hablar de potencia. Muy bien, entonces empezamos por esa relación. Entonces tengo en el numerador los 127 kilowatts eléctricos y en las toneladas de refrigeración pues van a ser la conversión de estos 2.500.000 BTU por hora, ¿sí? En la hora que se está tomando como referencia. Y utilizo este factor de conversión. 12.000 BTU por hora son una tonelada. Entonces verifico la cancelación de unidades, ¿sí? Se me cancelan BTU por hora y me quedan las unidades deseadas. Calculo la relación y me da 0.61 kilowatt por tonelada. ¿Ok? Ese sería un parámetro. El otro parámetro que me piden calcular es el coeficiente de desempeño. Y el coeficiente de desempeño se define de esta manera. Sería el enfriamiento logrado entre la energía suministrada o la potencia suministrada. Entonces, bueno, aquí yo tengo el enfriamiento es de 2.500.000 BTUs por hora y la potencia suministrada es de 127 kilowatts. Este coeficiente debe ser adimensional, entonces obviamente el cálculo no termina aquí, necesito hacer la conversión de unidades. Bueno, aquí la manera en que yo procedí fue bajar estas horas al denominador, entonces hablar de una relación de energía. Entonces tengo unidades de energía en el numerador y unidades de energía en el denominador, pero todavía son diferentes. ¿Ok? Y ahora lo que hago es convertir esta cantidad de BTUs a kilowatt hora, utilizando este factor de conversión. Por cada 3.413 BTUs tengo un kilowatt hora. Entonces divido 2.500.000 entre 3.413 y me da 732.49 kilowatt hora. Entonces, eso es, si vuelvo a leer mis datos, ahí estoy hablando de la energía de enfriamiento, ¿sí? La energía que se eliminó en el refrigerador. Y ahora hablo en el denominador de 127 kilowatt hora, que está asociada a la potencia eléctrica suministrada a ese refrigerador durante esa hora de operación.
¿Ok? Y finalmente, pues ya tengo las mismas unidades en el numerador y en el denominador, se cancela y calculo la relación. Y la relación me da 5,7677. Bien, ahí están los dos cálculos que se solicitaban. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos decir sobre la relación kilowatt por tonelada para este refrigerador? ¿Cómo se relaciona con el concepto de eficiencia que hemos estado comentando en los ejercicios 1 a 3? No sé si alguien me pueda comentar. ¿Es eficiencia? ¿Se parece a la eficiencia? ¿En qué difiere? Solamente observando esta relación, kilowatt sobre tonelada. Bueno, ahí yo veo que se parece a la eficiencia. El tema son las unidades, que no, ahí tendrían que ser unidades similares, pero está Ajá, relacionando lo que es la entrada de energía, en este caso la energía eléctrica suministrada ajá. y la energía utilizada en el enfriamiento. Ahí nada más tendría duda yo con las unidades. Muy bien, pero aun y cuando las transformara, no le ven algo raro, pero sí muy importante, las unidades. Esta relación no es adimensional, ¿ok? Pero el compañero identificó bien de qué se trata el numerador y el denominador y me dijo, es la entrada de energía entre el enfriamiento producido. Entonces, esto y la eficiencia, ¿cómo la definimos anteriormente? La definimos como salida de energía o energía aprovechada entre energía suministrada. Entonces, ¿cómo Sería ven? el inverso Es de lo que estamos Es el tratando. inverso de la exactamente. eficiencia, sí. Se relaciona con el inverso de la eficiencia y además con unidades cuando no teníamos. Entonces, muy bien, tenemos esas dos observaciones. Aquí tenemos relaciones, la relación de entrada sobre salida en lugar de salida sobre entrada y no es adimensional. Entonces, muy bien. ¿Y ahora qué opinan del coeficiente de desempeño, este COP o Coefficient of Performance? ¿Qué le notan de raro o de similar con respecto a la eficiencia? Bueno, ¿Podemos ahí checar? es el inverso, queda en el numerador lo que es el enfriamiento y en Ajá, el denominador lo que es la energía suministrada. muy bien. ¿Y eso es conforme a la definición de eficiencia o no? Pues sí, porque sería la Sí, salida Sí, entre la ¿verdad? entrada, pero debería ser Entonces, menor a muy 1. bien. Muy bien, sí sí, me maneja la relación salida entre entrada. Además, es adimensional, pero lo que llama la atención es que es mayor a la unidad. En los ejercicios anteriores decíamos, mi proceso no es 100% eficiente, entonces quiere decir que esperábamos una eficiencia menor, menor del 100%, o sea que la energía de salida fuese menor a la energía suministrada. Pero aquí sucede algo extraño o algo diferente, que mi salida es numéricamente mayor a mi entrada. Entonces eso me da un valor mayor a la unidad. Esto no es un 1, sería un Cinco. 576%, ¿verdad? O Sí. sea, exactamente. Entonces, ¿cómo estuvo aquí? ¿Cuál sería la explicación? No sé si alguien tenga experiencia con estos equipos de refrigeración y no lo pueda explicar, o yo me adelanto un poquito. ¿Sí? Entonces, pero bueno, numéricamente es precisamente la cuestión. Aquí nos brinca, vaya, nos llama mucho la atención que sea un valor mayor a la unidad. Bueno, la razón es esta. Sí, efectivamente, pues un refrigerador tiene un compresor y ese compresor necesita energía eléctrica y aquí está claro ese insumo de energía, ¿sí? O ese insumo de potencia. ¿Ok? Eso está muy bien. Pero el enfriamiento producido, vamos a ver cómo se logra. Es la energía que removemos del volumen del refrigerador. Entonces ustedes decían, bueno, pues si no funciona el compresor, esperaríamos que la cantidad de enfriamiento fuera menor, ¿cierto? Pues sí, si el compresor se para, pues entonces el habría. refrigerador deja de funcionar. Bueno, pero muy bien, entonces esta energía de enfriamiento depende de la energía que estoy suministrando a mi compresor, sí, pero no exclusivamente. Hay otra fuente de energía y es precisamente lo que me explica
que la energía de salida supere la energía de suministro al compresor de mi refrigerador. Y esa energía, esa fuente de energía adicional es precisamente la energía en el interior del refrigerador, ¿sí? O sea, la energía del interior del refrigerador va a salir, va a ser eliminada. Entonces, esa constituye una fuente de energía adicional que además de la energía del compresor, van a ver reflejada en la energía eliminada del refrigerador, ¿sí? Entonces, ustedes estarán de acuerdo que a lo mejor es diferente enfriar el refrigerador vacío que el refrigerador lleno, ¿no? Entonces, precisamente, el enfriamiento depende de la energía que esté dentro del refrigerador. Sí, entonces esa es la razón por la cual la energía de enfriamiento es mayor que la energía suministrada vaya al, aquí al elemento activo que sería el compresor del refrigerador. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, este ejercicio tiene esa particularidad. Entonces vamos a irnos a la siguiente pregunta. Ok, ok. Ay, ay, Dios santo. No sé qué pasa aquí. No, pues no. Así no vamos a poder. Déjenme ver. ¿Qué pasó aquí? A ver. Me borró la pregunta. No, aquí está. Bueno, la pregunta. Ya algunos respondieron. ¿Qué quiere decir que sí vieron la pregunta? Dice, la pregunta dice, un refrigerador entre las 12 y 13 horas utiliza 127 kilowatts y produce cierta cantidad de enfriamiento. Dice, ¿cuál indicador es una medida inversa de la eficiencia? Entonces, sí, efectivamente, kilowatt eléctrico por tonelada de refrigeración. ¿Sí? Aquí la otra opción sería coeficiente de desempeño o ambas. La última opción no, es solamente una de ellas. La que está asociada a la inversa de la eficiencia sería kilowatt eléctrico por tonelada de refrigeración. Muy bien. Sí. Ok. Ah, vamos a la siguiente. No sé si la puedan ver en su celular. Creo que. Ujú. Sí, sí la podemos ver, profesor. Sí, sí Sí, se qué puede ver. extraño que yo no la pueda ver. Bueno, entonces traten de responder. Es sobre el coeficiente de desempeño, cómo se relaciona, mm, bueno, cuál sería la correcta entre estas cuatro opciones. Dice, no relaciona la salida de energía térmica respecto a la entrada de energía eléctrica del compresor. Considera la salida tanto parte de la energía aplicada al compresor como la energía del interior del refrigerador. El COP relaciona la energía eléctrica aplicada al compresor con respecto a la salida de la energía térmica. El COP considera como salida la proporción de la energía eléctrica demandada por el compresor que se convierte en calor de salida. Ok, bueno, ok, aquí tengo algunas respuestas. Vamos a ver qué pasó. Ay, disculpen. Ok, ok. Bueno, la pregunta decía, ¿por qué el COP puede tener mayores valores a la unidad? Y efectivamente, la respuesta correcta es la segunda. ¿Sí? Ok, el COP sí relaciona la salida de energía térmica, o sea, el enfriamiento,
entre la energía eléctrica suministrada al compresor. Entonces, dice negativo, entonces esto es falso. Si estuviera en positivo, sería verdadero, aunque no explica realmente la pregunta. La segunda es la respuesta correcta. El COP considera la salida tanto parte de la energía aplicada al compresor como la energía del interior del refrigerador. Tenemos una fuente adicional de energía que es removida del refrigerador. Muy bien. Y la segunda, el COP relaciona la energía eléctrica aplicada al compresor con respecto a la energía térmica. Pues no, más bien es al revés, ¿sí? Pero tampoco responde la pregunta, aun y cuando estuviera bien formulada la redacción. Muy bien, entonces vamos a regresar a los ejercicios. Ok, ya casi acabamos. Mm, Ok, bueno, vamos a ver. El ejercicio anterior también sería un método directo porque estamos considerando el efecto de enfriamiento, que es el propósito del refrigerador, con respecto a la energía suministrada al compresor. Entonces, estaríamos todavía utilizando un enfoque directo. Pero aquí en este ejercicio vamos a analizar la eficiencia en calderas según este sitio donde nos permiten, nos facilitan una calculadora para analizar la eficiencia de una caldera. Entonces, mediante el método indirecto. Entonces, voy a regresar aquí a mi navegador. Ok, y aquí tengo la página. No sé si pudieron entrar. Déjenme ver cómo queda. Sí, por si alguien lo quiere checar, es esa liga que coloqué en el chat. ¿Ok? Y bueno, nos vamos justo aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, esta página es de una empresa de la India y que nos facilita ciertas herramientas. Entre ellas esta calculadora de eficiencia para boilers o para calderas. Y utiliza en este cálculo el método indirecto. Sí, nos explica que hay dos maneras, pero vamos a utilizar el método indirecto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar las pérdidas de energía, que aquí las tiene catalogadas dentro de 7 categorías. Puede haber pérdidas debido al calentamiento de los gases de combustión secos. Puede haber pérdidas debido a que la energía de entrada de la caldera se emplee para evaporar el agua formada por la reacción con el hidrógeno, o pérdidas asociadas a la evaporación de la humedad en el combustible. Sí, son otros usos de la energía diferentes de la evaporación del agua de la caldera. También la cuarta categoría son pérdidas por la evaporación del contenido de agua en el aire, o las pérdidas de energía asociadas a las cenizas volantes o las cenizas que se desalojan junto con los gases de combustión, o asociadas a las cenizas que se desalojan por la parte inferior del equipo, o bien pérdidas por radiación o algunas otras. Ok, bueno, no vamos a entrar al detalle, aquí entra en el detalle de cómo se pudieran cuantificar cada una de esas pérdidas. Nosotros vamos a utilizar directamente la calculadora. Ok, y la calculadora consta de 2 páginas. En esta primera nos permite definir el combustible. ¿No? ¿Qué características tiene el combustible en cuanto a su composición? Porcentaje de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de azufre, de oxígeno, de humedad, de cenizas. Y aquí hay una estimación del valor calorífico del combustible. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ese me lo da, en un momento dado se puede modificar, pero también se estima. ¿Ok? Bueno, si ustedes hacen la suma de todas estas composiciones, de estos 7 elementos, no nos da el 100%. Nomás una pequeña observación, nos da 98,2%. ¿Sí? Sí, si gustan checar. Bueno, y resulta que yo puedo modificar la composición del combustible como yo quiera.
pero yo debería de tener cuidado de no sobrepasar ese 100% en la composición, en la definición de la composición del combustible. No está validado en esta calculadora, entonces, pues eso me sugiere que, pues, tal vez no sea 100% confiable los resultados de esta calculadora, pero bueno, es simplemente una referencia y vamos a aprovecharlo para hacer un ejercicio. Y vamos a... Ok. Perdón. Este es el que el usuario pueda llegar a capturar o estimar, y este es el calculado, el valor calorífico del combustible calculado. Y después tenemos aquí el análisis de los efluentes, o sea, de las emisiones de la caldera en porcentaje de oxígeno, porcentaje de CO2, porcentaje de CO. Sabemos que en el proceso de combustión, pues el CO2 es el principal producto. También puede haber algo de CO o algo de oxígeno. Muy bien. Y tenemos aquí también algo sobre las cenizas, algunas características. Vamos a ir a la siguiente página. La página da algunos, ya los cálculos que produce este sistema, ¿sí? Me caracteriza aquí el efluente y el aire, ¿sí? Ciertas características. Los porcentajes de las diferentes pérdidas. Acuérdense que teníamos caracterizadas 7, aquí veo 8. Bueno, ajá. Ok, bueno, sería el porcentaje asociado a cada una de esas pérdidas y finalmente el cálculo de la eficiencia por el método indirecto. ¿Sí? En el método indirecto tendríamos en el numerador la energía total suministrada menos todas las pérdidas de energía dividido, esa diferencia equivale a la energía útil, pero explícitamente no nos enfocamos en la energía aprovechada, sino a la energía suministrada menos las pérdidas, que me da precisamente el estimado indirecto de la energía aprovechada. Dividido entre la suministrada, pues me daría la eficiencia calculada en forma indirecta, ¿sí? Aquí, obviamente también podemos hacer el 100%, que sería la eficiencia máxima, menos el porcentaje de pérdidas que se reporta aquí para cada caso, y me daría la eficiencia indirecta en 81,97%. Muy bien, bueno, el ejercicio consiste en esto. Vamos a regresarnos a la página 1 y vamos a alterar la composición del gas, del combustible, ¿sí? Y vamos a modificar el porcentaje de hidrógeno. En eso consiste el ejercicio, ¿sí? Aquí el porcentaje de hidrógeno inicial es de 3,8, o el valor por defecto que tiene la calculadora es 3,8%. Entonces vamos nada más a repasar. El valor calorífico de ese combustible se estima en 3.568 kilocalorías por kilogramo. Y vamos a ver la eficiencia. Bueno, hay más datos que observar, pero bueno, me enfoco en la eficiencia calculada, que es de 81,97, prácticamente 82. Bueno, muy bien, 82% cuando el porcentaje de hidrógeno es 3,8. Voy a jugar con este porcentaje. En lugar de 3,8 voy a asumir que entra más hidrógeno, 5. En lugar de 3,8 le voy a poner 5. ¿Sí? No sobrepaso el 100% de composición. Entonces es un incremento moderado. Entonces de 3,8 a 5. Voy a ver qué pasó con la capacidad calorífica de mi combustible. ¿Alguien observa cuál fue el cambio? ¿Aumentó o bajó? ¿No lo observaron? Sí, Bueno, aumentó. aumentó, ¿sí? Aumentaron. Sí. Bueno, ahí va de vuelta. Decía 3,8, tenía una capacidad calorífica de 3.500. Y ahora, si yo lo subo a 5, subió a 3.915. Muy bien. Aumentó el poder calorífico del combustible. Vamos a ver qué pasó con la eficiencia. ¿Sí? Ok. Y me vengo aquí directamente. Entonces, si recuerdan, anteriormente la eficiencia, perdón, era de 81,9, casi 82, y Ajá. ahora es prácticamente 80. Entonces resulta que al aumentar la proporción de hidrógeno en el combustible, la eficiencia de la caldera disminuyó. ¿Ok?
¿Cuál podría ser la causa? Pudiéramos haber puesto atención en todo esto, cómo se comportó, pero no sé si alguien tenga este, alguna idea de qué pudo haber pasado al aumentar el contenido de hidrógeno del combustible. Bueno, hay una relación entre el combustible y el aire para una combustión. Yo creo que por ahí va el tema. Puede ser, pero vamos a suponer que el aire no lo cambiamos. Sí, no cambiamos el flujo de aire, solamente la composición de hidrógeno en el combustible. Bueno, bueno, vamos a ver, bueno, antes de hacer el cambio. Bueno, este hidrógeno, pues sí, aumenta el poder calorífico, pero no simplemente parece aumentar la calidad de mi combustible porque tiene mayor poder calorífico. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que hay una mala Sucede combustión. hay una mala combustión. ¿Y por qué hay una mala combustión? Porque la energía que se está suministrando no está enfocada exclusivamente al efecto de la evaporación del agua de la caldera. ¿Qué es lo que pasa cuando hay más hidrógeno? Este hidrógeno también reacciona, no nada más el contenido de carbono del hidrógeno, sino también del combustible, sino el propio hidrógeno. ¿Cómo va a reaccionar con el oxígeno del aire? Hidrógeno y oxígeno, que es probable que produzca. Agua. Humedad, Agua. humedad. Agua, así es, sobre todo cuando hay bastante energía. Muy bien, va a producir agua. Y resulta entonces que ese poder calorífico del combustible va también a evaporar el agua que produjo el hidrógeno. Sí, siendo que la intención era aprovechar el poder calorífico del combustible para evaporar el agua del fondo de la caldera, no el agua que pudiera producirse en el propio combustible. ¿Sí? Entonces, por eso disminuye la eficiencia. Entonces, vamos a ver si el valor por defecto era 3,8, vamos ahora a bajar 1,2 unidades y vamos a poner 2,6%. ¿Sí? Entonces, si disminuimos el porcentaje de hidrógeno, disminuye el poder calorífico y Mm. vamos a ver qué pasa ahora con la eficiencia. Sube. Ahora la eficiencia es casi 84%, o sea, combino, ¿verdad? Aumentó la eficiencia. La eficiencia en términos precisamente de producción de vapor de agua, sí que es el propósito específico de la caldera, producir, evaporar el agua. Muy bien, entonces aumentó. Entonces, esa es la observación que hacemos aquí y estamos aplicando el método indirecto de cálculo de eficiencia. Ok, bueno, déjenme. Continúo revisando aquí los conceptos de este ejercicio. Déjenme otra vez empezar la presentación. Ok. Ok, ¿qué tipo de pérdidas entonces ocurrieron? Ocurren asociadas a la composición del hidrógeno en el combustible. Alta temperatura de emisiones, producción de vapor de agua en las emisiones, sobrecalentamiento del vapor de agua contenido en el aire, combustión incompleta. Entonces, ya hace un momento comentábamos el fenómeno, ¿verdad? Sí. Producción de Entonces, vapor de agua. producción de vapor de agua, así es. Bueno, me voy a la siguiente pregunta. Al aumentar el contenido del hidrógeno del flujo combustible, se observa que la eficiencia energética de la caldera disminuye. ¿Debido a qué? Entonces, vamos a ver. Sí, al aumentar el contenido de hidrógeno, Ujú. vimos que el poder calorífico del combustible aumentaba, ¿verdad? Entonces descartamos las dos primeras opciones y leemos con más detenimiento las últimas dos. El poder calorífico del combustible efectivamente aumentaba. ¿Y qué pasaba con las pérdidas de energía? Aumentaba también, ¿verdad? Aumentan. Así es, entonces sería la última opción. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok. Así es, sería la última opción la correcta. ¿Ok? Para esa pregunta. Déjenme. Regreso un poquito a la 5B, a la 5A.
Ajá. Sí, ese era el fenómeno. Mm, la producción de vapor de agua era la principal explicación de las pérdidas de energía, ¿sí? Y teníamos dos efectos. Al aumentar el poder calorífico, y bueno, si no modificáramos la cantidad de combustible, pero aumenta el poder calorífico, significa que la entrada de energía aumenta. Y si recuerdan la definición de eficiencia, la entrada de energía va en el denominador. Entonces eso favorece que la eficiencia disminuye, pero además las pérdidas aumentan. Entonces, al aumentar las pérdidas, la energía aprovechada disminuye también. Entonces, disminuye el numerador y aumenta el denominador. Ambos efectos numéricamente me conducen a una eficiencia menor. Entonces, efectivamente, la respuesta es la 4. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos. Sí, aquí los errores que se pudieran haber cometido, espero se esté clarificando la respuesta. Ok. Perdón, ahí va. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una serie de equipos donde cada uno de ellos tiene una determinada eficiencia. ¿Cómo caracterizo la eficiencia del conjunto de los equipos? Entonces, vamos a analizar nuevamente desde el concepto. ¿Sí? Para el primer equipo, pues va a tener una energía suministrada. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia del sistema completo? Bueno, y entonces decíamos, el primer equipo tiene un suministro, una energía suministrada al primer equipo. Y si tiene una eficiencia del 85%, ¿sí? Y la energía aprovechada es del 85% de la salida. Entonces, pues el objetivo de esta caldera es producir vapor, entonces el 85% de la energía suministrada está asociada al vapor producido. Después tenemos una turbina donde ese vapor va a producir un movimiento mecánico. Entonces, eh, una energía mecánica. Entonces vamos a ver la eficiencia de la turbina, que es del 80%. Entonces, a la salida, ¿sí? La energía mecánica es del 80% de la energía suministrada, o sea, el 80% de esta cantidad de energía. Y después tenemos el generador eléctrico, que tiene una eficiencia del 90%. Entonces, a su vez, si aplicamos el concepto de eficiencia, pues sabemos que la energía producida va a ser de 90% de la energía de entrada, 90% de la energía EU2, ¿sí? Bueno, entonces, si encadenamos todas estas definiciones o estas ecuaciones que acabamos de plantear al analizar la eficiencia en cada elemento de la serie de equipos que tenemos aquí, pues tenemos esto. La energía de la salida, muy bien, es 90% de EU2, pero EU2 es 0.8 veces la EU1. Entonces vamos a ir sustituyendo, ¿sí? EU2 por 0.8 EU1, ¿sí? Y después hay que ver quién es EU1, pues es la energía a la salida de esta caldera, que es 85% de la energía de entrada. Entonces vamos a sustituir EU1 por 0.85 de energía de suministro del primer equipo de la serie. Entonces finalmente tenemos la relación de la energía obtenida o aprovechada en el último equipo con respecto a la energía suministrada en el primer equipo. Entonces, la relación de estas dos cantidades me va a dar la eficiencia global o la eficiencia del sistema completo. Entonces voy a calcular la energía aprovechada a la salida del sistema, que es EU3, entre la energía suministrada, S1. Entonces, si calculo esa relación, estoy obteniendo la eficiencia global y resulta ser igual al producto de las eficiencias individuales de cada uno de los equipos. Sí tiene sentido, ¿no? Sí, Ok, entonces la eficiencia global resulta ser igual al producto de las eficiencias individuales que conforman la serie de equipos interconectados. Bueno, si aprovechamos esta definición de la energía de un sistema con respecto a la eficiencia de un sistema con respecto a las eficiencias individuales, entonces yo puedo calcular, utilizar esta eficiencia global para calcular la eficiencia de un subconjunto de equipos, por ejemplo, de la serie caldera-turbina. Entonces, pues si yo tengo la eficiencia global, ¿qué tendría que hacer para quedarme con la eficiencia de esta subconjunto, vaya, de equipos? Pues tendría multi- que dividirlo, mul- dividirlo, ¿no? Para cancelar entre la eficiencia 3, ¿ok? Entonces, si yo a la eficiencia global la divido entre la eficiencia 3,
pues cancelo la eficiencia 3 y me queda efectivamente el producto de la eficiencia 1 por la eficiencia 2, que sería la eficiencia del conjunto caldera-turbina. ¿Ok? Bueno, dice, ¿cómo se recalcula la eficiencia del sistema completo a partir de su eficiencia anterior al cambiar la turbina por otra de 86%? Ok, bueno, muy bien, entonces tengo caldera, turbina, generador. Aquí el producto de las eficiencias individuales es la eficiencia global, pero me dicen que hay un cambio. Yo tengo la eficiencia global, ¿ok? Y resulta que la turbina ya no es, ¿dónde está la turbina? Ya no es, tiene una eficiencia de 80%, sino de 86%. Ujú. Entonces tengo que dividir entre la eficiencia anterior y multiplicar por la nueva eficiencia. No sé si están de acuerdo, ¿sí? Si la nueva eficiencia es eta 2', entonces necesito cancelar la eficiencia anterior y como yo sé que la eficiencia global es el producto de todas las eficiencias, entonces para cancelarla tengo que dividir entre la eficiencia anterior y considerar la nueva eficiencia multiplicándola por la eficiencia global, ¿sí? Claro, ustedes me pudieran decir, bueno, pues multiplique punto 85 y en lugar de punto 8, pues multiplique por punto 86 y luego por punto 9 y listo. Pues sí, es cierto, pero vamos a familiarizarnos con la corrección, vaya, o con de la eficiencia global, a partir de proponiendo estos cambios, ¿no? Estas cancelaciones y para considerar las nuevas eficiencias, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, respuesta numérica a los ejercicios. Entonces, ustedes, si conectamos caldera, turbina y generador con eficiencias de 85, 80 y 90 respectivamente, ¿cuál es la eficiencia del sistema completo? No sé si ya lo calcularon. Punto 60, sí, 61% la primera. La primera, ok. Pero si se cambia a 86 la turbina, pues sube. Así es. Bueno, efectivamente la respuesta es la primera. Si multiplicamos todas estas fracciones, punto 85 por punto 8 por punto 9, me da punto 61,2. Esta eficiencia de 61,2%, fíjense que es menor que la eficiencia más baja del equipo más ineficiente que yo tengo interconectado. Sí, es lógico, ¿verdad? Sí. Va a ser, la eficiencia global va a ser menor que cualquiera de las eficiencias. Es más, que va a ser menor que el equipo más ineficiente que yo tenga allí. Sí, 61,2%. Muy bien, entonces vamos a ver a la siguiente. Ok. ¿Cuál es la eficiencia de la serie caldera-turbina? Bueno, aquí les doy otra vez las eficiencias individuales, pues si mi serie ya nada más consta de dos equipos y no de tres, pues lo más directo sería multiplicar punto 85 por punto 8 y listo, Ujú. ¿sí? Bueno, pero si yo lo hiciera con respecto al 61,2, pues ¿qué tendría que hacer? Dividir Ujú. El equipo que quitamos. entre la eficiencia del generador eléctrico, así Ujú. es, entre punto 9. Sí. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la respuesta? Mm, ¿Sería mayor o menor a 61,2? ser Es mayor. 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 Mayor, pero no tanto, ¿verdad? Tanto como un 80 no, porque de hecho 68. 80 es uno de los sistemas que se quedan. Entonces Ujú. sería 68%. Y claro, bueno, con la calculadora sacamos ese valor, pero hay que razonar lo que sucede. Si mi serie o involucra menos equipos, su eficiencia va a aumentar. Pero claro, no puede siquiera igualarse a la eficiencia más baja. Va a quedar por debajo de esa eficiencia, por debajo de 80. Muy bien, creo que tengo otra aquí. Ajá. Si la eficiencia del sistema de los tres equipos interconectados es 61,2%, ¿cuál es la nueva eficiencia al cambiar la turbina de 80% de eficiencia por otra de 86%? Entonces, yo ya sé que este porcentaje proviene del producto de las eficiencias individuales. Tengo que cancelar la eficiencia anterior y multiplicar por la eficiencia del nuevo equipo, que sería 86.
¿sí? Entonces, Sí, ¿eso va a beneficiar o a perjudicar? va a mejorar. Va a 65, mejorar. 79. Ajá. Entonces, 52.6 no, ¿verdad? ¿Alguna de estas? No, ¿Sí? 65, 79. 65.79, así es. Ah, ¿Sí? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Sí, a 65.79 fue esta respuesta. Muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar ya con el último. ¿Sí? El último ejercicio. Vamos a hablar ahora de un motor que tiene una potencia de 100 caballos de fuerza y tiene una eficiencia del 95% y opera a una carga de 60%. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es cuál es su demanda de potencia eléctrica. ¿Sí? Bueno, aquí ya no es cálculo de eficiencia, sino porque ya la eficiencia me la están dando, es del 95%, pero yo quiero utilizar este valor para determinar la demanda de la potencia eléctrica de este motor. ¿Ok? Pues aquí hay que recordar esta fórmula que la vamos a utilizar mucho. ¿Cuál es la demanda de ese motor? Bueno, depende de su potencia nominal, así es, pero no puedo decir que sean estos 100 caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene ni una eficiencia del 100% ni opera al 100% con una carga del 100%. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que multiplicar por el factor de carga, ¿sí? La potencia demandada va a ser menor que la nominal por efecto del factor de carga. No opera con el 100% de la carga, sino solamente un 60% de carga. Pero tengo el factor de eficiencia. Si es 95% la eficiencia tiene un efecto inverso sobre la potencia demandada. ¿Sí? Yo tengo que dividir entre la eficiencia para estimar la potencia demandada. ¿Sí? Entonces, a menor eficiencia, mayor va a ser la potencia demandada. Y bueno, aquí tengo un factor de conversión de caballos a kilowatts, ¿sí? De que es 0.746. Entonces, yo puedo hacer ese cálculo. Si el motor operara a carga completa, ¿cuál sería el factor de potencia requerida? Bueno, si yo ya tengo la potencia demandada y resulta que no opera al 60%, sino al 100%, ¿qué tengo que hacer? Pues a esa potencia demandada, ahora la voy a tener que dividir entre el factor de carga de 0.6 y multiplicar por el nuevo factor de carga. ¿Cuál es el nuevo factor de carga? 100. 1, ¿verdad? Bueno, Ujú. aquí lo manejamos en forma decimal, no porcentual. Así es. Bueno, y finalmente, efectivamente, entonces este sería la modificación que tendríamos que hacer de la potencia demandada. Multiplicar por el nuevo factor de carga y dividir entre el factor de carga anterior. Bueno, mm, aquí le puse actual, ¿sí? Bueno, muy bien. Y decíamos ahora, ¿qué sucede si tengo la misma potencia nominal, 100 caballos, al factor de carga de 60, pero lo único que cambia es la eficiencia? Cambie la eficiencia de 95 a 97%. Bueno, entonces este es el factor que se debe de modificar. Lo debo de cancelar y para cancelarlo ahora multiplico por la eficiencia actual o la eficiencia que yo había considerado antes y ahora divido entre la nueva eficiencia. ¿Sí? Entonces, nada más, el objetivo aquí es manejar las relaciones correctamente para lograr el efecto de cancelación deseado y la consideración del nuevo dato, del nuevo valor que me piden considerar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, con esto, este, resolvemos. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería la potencia demandada para ese motor de 100 caballos con la eficiencia de 95 y operando al 60% de la carga? 47.11. 47.11 kilowatts. Ok, Ujú. bueno. Ay, ahora sí me deja ver. ¿Sí? Muy bien. Creo que todos coinciden. Este, ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ok, un motor de 100 caballos, bueno, dice, se opera ahora a carga completa. Entonces, ya teníamos 47 kilowatts la potencia demandada, pero ahora lo único que cambia es
el factor de carga. Entonces dividimos entre 0.6, que era el factor anterior, y multiplicamos por 1. Entonces la potencia demandada va a aumentar o a disminuir. A subir a 78.52. A subir, obviamente, muy bien, a 78.52, que es el cálculo. Tengo problema con Menti, pero ahora sí. Muy bien, ahora si vuelvo a considerar la misma potencia nominal, el factor de carga es 60 y la eficiencia cambia, en lugar de 95 es 97. Entonces, al aumentar la eficiencia, ¿qué va a pasar con la potencia demandada? ¿Cuál va a ser su valor? ¿Ok? 46, ¿sí? ¿Cuál era la anterior? 45.7. 97.11, perdón. 47. 47.11. Entonces hubo una disminución, ¿verdad? En Ajá. la demanda de ese motor. Muy bien. Aquí sí me deja ver. ¿Ok? Muy bien, listo. ¿Ok? Y bueno, y con esto ya terminamos esta. Ok. Muy bien, bueno, estas son algunas referencias de los ejercicios que se les propusieron y terminamos. Bien, pues el objetivo era ese, utilizar el concepto de eficiencia con el método directo, el método indirecto, en diferentes contextos, preguntarnos siempre cuál es la energía útil, cuál es la energía suministrada. El sistema de refrigeración ahí nos muestra una particularidad porque no se maneja la eficiencia de la manera en que se maneja en otros casos, sino que hablamos de un coeficiente de desempeño que supera la unidad frecuentemente debido a la característica del sistema, la característica de que hay otra fuente de energía diferente a el elemento al que nosotros estamos suministrando energía y al sistema, ¿sí? Bien, entonces esos son los ejercicios que les quería proponer y que ustedes consideren como referencia para resolver su tarea de eficiencia energética, en donde se les plantean otros casos. Y pues yo espero que esta sesión pues les ayude y les dé más confianza en resolver esos ejercicios. Muy bien, pues no sé si hay algún comentario de parte de ustedes o de parte de la profesora Virginia, y con eso terminaríamos. Hola, no, todo bien. Bien, creo que estaba pendiente la conformación de equipos, no sé si ya se terminaron o no, pero sí comuníquense lo antes posible para este. ¿Con quién nos comunicamos para formar? Conmigo. ¿Te mando un mail? Sí, por favor. Sí. Sale, gracias. Ok. Entonces, sí, ojalá eso quede lo antes posible porque sí las revisiones se organizan por equipos, ¿verdad? Entonces, Sí, yo sé que ahorita el trabajo es individual, pero la asignación de qué alumnos voy a revisar yo, qué alumnos va a revisar la maestra, pues es en base a los equipos. así Muy es. bien. Pues pues adelante, cualquier duda, pues aprovechemos el foro académico de la plataforma de Canvas o bien el buzón de Canvas para cualquier duda que pueda surgir y pues adelante con el curso. Muy bien, pues un gusto estar con ustedes. Espero que esta sesión les sea de utilidad y pues adelante y pues que tengan muy buena semana. Gracias. Igualmente. Igualmente. Muchas Luego. gracias. Gracias. Hasta luego, buenas Gracias, noches. buenas noches. Bonita noche. Hasta luego. Bye.